Con este algoritmo de la división ya podemos decir cómo calcular, cómo dado un número en base decimal, calcularlo en base B, cómo representarlo en base B. Entonces, vamos a hacer lo siguiente y con eso terminamos la clase de hoy. Yo tengo un número n y quiero escribir n en base B, donde B puede ser 2 o puede ser 8 o puede ser 16, la base que quiera. Entonces, como quiero escribir n en base B, entonces voy a usar el algoritmo de la división que funciona, que aprendimos a usarlo en notación decimal. Entonces voy a usar el algoritmo de la división para dividir n con B y eso me da un único residuo y un único cociente. Cuando yo divido n entre b, me da un único residuo y un único cociente. Entonces, a ese primer residuo lo llamo A sub 0 y a ese primer cociente lo llamo Q sub 0. Y luego, entonces, y luego cojo entonces Q sub 0 y lo divido por B. Y eso me da un nuevo cociente, un nuevo residuo y un nuevo cociente, únicos. Y todos estos números A0 por ser residuo, A1 por ser residuo, están entre 0 y B. Están entre 0 y B. ¿Cierto? Entonces me quedó un nuevo cociente. A ese nuevo cociente le hago lo mismo. Lo divido por B y le hallo sus residuos. Y continúo así hasta que entonces encuentro el primer cociente y el primer residuo, el segundo cociente y el segundo residuo, y así sigo. Hasta como eso se va achicando, porque el divisor es cada vez más pequeñito, algún día llego a que el cociente es 0. Entonces, cuando el cociente es 0, acabo. Cuando el cociente sea 0, el residuo sea lo que sea, ahí acabo, hasta ahí llega mi algoritmo. Y si yo cojo, resulta que si yo cojo a sub 0, lo pongo de la última cifra de mi número, a sub 1, lo cojo, todos estos a sub 0, a sub 1 hasta a sub k, son números entre 0 menores que b, porque por definición los residuos son menores que el divisor, y el divisor es b, entonces todos estos números son menores que b, y son mayores o iguales que 0, porque los residuos son mayores o iguales que 0. Entonces voy a coger todos estos números a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, los pongo de derecha a izquierda, y ese número es el número n en base b. O sea, si usted hace a sub 0 por b a la 0, luego multiplica eso por a sub 1 por b a la 1, luego a sub 2 por b a la 2, hasta a sub k por b a la k, pues eso termina dando el número n original. Y así se representa, y así se calcula el número n en otra base. Por ejemplo, por ejemplo, voy a 12.345 que está en base 10, lo voy a poner en base 8. Entonces, ¿qué hago? Cojo 12.345 y lo divido por 8. Entonces, eso da 1.543 y el residuo es 1. Entonces, ahora cojo 1.543 y lo divido por 8. Y eso da 192 y el residuo es 7. Ahora cojo 192 y lo divido por 8. Eso da 24 y el residuo es 0. Ahora cojo a 24 y lo divido por 8. Eso da 3 y el residuo es 0. Ahora cojo a 3 y lo divido por 8. Eso da 0 y el residuo es 3. Entonces ya como dio 0 el cociente, se acabó mi algoritmo. Y entonces, ¿cuál es mi número en base 8? Es este, este primero va de último. Este segundo va de penúltimo. O si quieren verlo así, empiezo de abajo hacia arriba. 30071. Ese es mi número en 12.345 en base 8. ¿Cómo lo hago? 177.130 en base 16. Entonces, como está en base 16, yo cojo este número y lo divido por 16. Eso me da 11.070 más 10. Entonces ya tengo mi primer residuo. Ahora cojo 11.070 y lo divido por 16. Eso me da 691 y el residuo da 14. Tengo mi segundo residuo. 691, cociente 43, residuo 3. 43, cociente 2, residuo 11. 2, cociente 0, residuo 2. Como ya el cociente es 0, entonces mi número es el 2, 11, 3, 14, 10. Pero el 11 es la B en hexadecimal, el 3 es el 3, el 14 es la E y el 10 es la A. Entonces el número 2B3A en hexadecimal, en base 16. O en base 2, que ese de pronto sí ya lo han contado en alguna parte, si no se los cuento aquí por primera vez. Si yo quiero escribir 241 en base 2, entonces divido por 2, me da 120 y recibo 1, cojo el cociente 120, perdón, divido 2,
da 60 y residuo 0, 60 dividido 2 da 30 y residuo 0, 30 dividido 2 da 15 residuo 0, 15 dividido 2 da 7 y residuo 1, 7 dividido 2 da 3 y residuo 1, 3 dividido 2 da 1 y residuo 1, y 1 dividido 2 da 0 y residuo 1. Como ya llegué al cociente 0, entonces el número en base 2 es de aquí para arriba. 1, 2, 3, 4 unos, 3 ceros y un 1. 4 unos, 3 ceros y un 1 en base 2. ¿Listo? Entonces, todo lo que hicimos hoy fue entender los números naturales, entender el concepto de divisibilidad, porque con el concepto de divisibilidad me va a permitir representar los números en diferentes bases. Si yo no supiera qué es un cociente y qué es un residuo, no podría hacer esta representación en otra base. Entonces, todo lo que hicimos hoy nos llevó a poder hablar de las representaciones de los números naturales en diferentes bases. Si no, no hubiera podido hablar de eso. Entonces, en la próxima clase, por favor, vamos a comenzar con un Sócrates en el que yo les voy a poner muchos números en una base para pasarlos a decimal y en decimal para pasarlos a una base. Entonces, necesito que ustedes hagan ejercicios, invéntense números y pónganlos en base 2, en base 8, en base 16, o invéntense números en esas bases y pónganlos en base decimal. Y eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase, lo primero que vamos a hacer en la próxima clase.